¿Qué tal, amigos? Renovamos nuevamente la bienvenida a todos ustedes. Esto es Medicina del Nuevo Milenio. Profesor doctor Adolfo Galeano Jiménez, placer en tenerte en nuestros estudios. Muchas gracias, Eduardo. Buen día para todos y para vos un abrazo también, porque siempre estamos en las buenas y en las malas. Siempre, hace muchos años. Hace muchos años, sí, Hace muchos años que combatimos en el frente. Sobre todo la franja, bueno, me callo. Profesor, hay varios tipos de dengue, pero tengo entendido que hay muchas más variedades. ¿Tiene importancia esto? ¿Es importante saberlo? Claro. Hemos tratado de enfocar este tema no con el tema habitual y cansino siempre del tema dengue, ¿verdad? Hay 4 tipos que se habla, el 1, el 2, el 3, el 4, pero hay subtipos o variedades, los cuales algunos pueden afectar más a los glóbulos rojos, otros a las plaquetas, otros a toda la médula ósea, otros atacan al corazón o a todas las otras vísceras, hígado, al cerebro, y pueden tener, por lo tanto, una severidad o levedad en el ataque que puede impactar en que el paciente convalezca en 2 días o pueda morir el paciente. Así que, o pueda costar muy caro al sistema o a el paciente, ¿verdad? Entonces, estas variedades son muy importantes, existen de muchos orígenes y al pasar por cada país prácticamente está experimentando pequeños cambios. Cuando llega al Paraguay, que es el último lugar, porque estamos por la mediterraneidad, tenemos un poco más tardía la aparición de estos problemas, entonces nosotros tenemos que estar preparados. Lastimosamente no existen estudios que demuestren qué subtipo está circulando en Paraguay. Hablamos a grosso, diciendo serotipo 2, serotipo 3. Bueno, eso es una cosa que leyendo en el diario del vecino país ya podemos saber. Nosotros tenemos que insistir más. Y para eso llamo la atención porque existen organizaciones internacionales, comenzando de la OPS y pasando por el resto de laboratorios amigos que podemos tener en Argentina, Brasil, Estados Unidos, en Perú, donde hay un super laboratorio americano, etcétera. El dengue es una epidemia importante, muy importante. ¿El mismo nivel de importancia lo tiene en todos los continentes y específicamente en las Américas y en el Paraguay? No, es muy variable el impacto. En el viejo mundo, en Europa y en el norte, prácticamente no existe mucho eso. Allende el Río Grande casi ya no hay nada. Del sur, en las Américas, ha asolado a todas las regiones. También en toda la parte del sudeste asiático. Por ahí son realmente verdaderas plagas estos problemas. De ahí nos han venido, como hemos hablado anteriormente, han entrado por las islas caribeñas, de ahí a Centroamérica y luego al norte de América del Sur y bueno, ha llegado a nuestro país allá por el 86, 87 más o menos. Luego se han repetido ya comprobando de que esto se ha quedado acá. El impacto es muy distinto porque son países con menores recursos en salud, con menor formación y preparación, la población también tiene una educación mucho menos adecuada y entonces estamos insistiendo con el lavado de manos, estamos ganando algo con eso, con la cocción de los alimentos, disminución de las grasas, para combatir las dislipidemias, pero apenas logramos, estamos con los accidentes de motos y bueno, y aparece esta que ya está insertada en ese mosaico de otros problemas que existen. Y entonces el problema de educación es muy importante para prevenir esto. Así que el impacto no es lo mismo en los países del norte, donde tienen muy buena formación ya en estas cosas, pero no existen los vectores prácticamente. ¿Por qué no existen vectores? Porque ellos mantienen la limpieza. Sencillo. Ahora, siendo el dengue comparable con estas epidemias de las que vos hablás, que se transforman en pandemias, ¿no? ¿Se pueden tomar modelos de este tipo de epidemias? Modelos generales. Se puede, si nosotros hubiéramos tenido, la primera pregunta tiene relación con esto. Si nosotros teníamos un estudio de qué serotipo o subtipo o clúster o subtipo el que está asolando o puede asolarnos, nosotros podemos saber si vamos a necesitar más camas, más terapia o vamos a tener una banal que va a venir a pasearse simplemente y dar fiebre y acabarse, porque entonces los gastos van a ser mucho más y hay que preverlos, por lo tanto. Eso tiene que tener una previsión definitivamente. Definitivamente y antes, un año antes, tiene que estar rastreando esto
y en una época que hay GPS satelital donde el internet existe y existe el teléfono celular, uno no tiene por qué evitar hablar con autoridades de otros países, saber qué está pasando ahí y de acuerdo a eso nosotros tomar previsiones. Vamos a tener más internados en terapia, más camas. Las camas de terapia cuestan millones, cientos de millones de guaraníes por día. En cambio, una cama común de hospital es mucho más barata, pero hay que multiplicar espacios. Entonces, es importante conocer. Las grandes epidemias que han existido en el mundo fueron la peste bubónica, luego la gripe, y bueno, por acá ha llegado la gripe en el 18-19, pero ahora nos viene el dengue. Muy bien, a la vuelta de pausa quiero saber los costos sociales, políticos, económicos con los que corre esta patología, ¿sí? Sí. Y qué mejor que vos para explicarnos este tema. Así que nos vamos a ir a la pausa, la primera, por cierto, y retornamos enseguida, señores. Profesor Galeano, ¿cuáles son los costos políticos, económicos, sociológicos, sociales que tiene esta epidemia del dengue? Bueno, una pregunta muy importante. En todas las epidemias, al hacer la anatomía y la disección, nosotros tenemos el impacto. El primer impacto del político. Generalmente se quiere achacar a la cabeza del que maneja o de la que maneja el Ministerio de Salud. Y esto se ha visto también en Paraguay. No, yo estoy hablando de los modelos en todas las Américas y ha costado el cargo a mucha gente. Por lo tanto, el costo político es muy importante porque puede destruir prácticamente todo un sistema de trabajo que se está realizando por una epidemia. Ahora, el impacto social es que disminuye la capacidad laboral del país. En ese instante hay un bajón. Y en cuanto a la parte sociológica y también escolar, la deserción escolar es muy importante, sobre todo cuando van impactando en niños. En este momento aparentemente quiere empezar a atacar a menores de 14 años. Habría que ver cómo se desarrolla esto, o si va a haber o no va a haber una epidemia. Y el tercer tema, la parte sociológica, es la modificación de las conductas de la población. En otras epidemias siempre conlleva cambios, como el lavado de manos, estornudar en el codo, no pasar la mano, etcétera, etcétera. Y en esto también uno espera de que haya un cambio en el sentido de mejorar la provisión de agua, de que no haya goteras, que no haya acumulación de agua en los floreros, etcétera, el corte de las malezas, para que nosotros podamos tener. Ese sería el costo sociológico. Estamos en eso, están fomentando las escuelas realmente buenas prácticas para la sanitación. Habría que preguntarse eso. Eso tiene que ser el impacto. Yo me pregunto, antes de ir al tema de los antivirales que hay para esta época, ¿no? Tengo una respuesta para esto y lo he notado. Sí. Lo que he notado es que a medida que se fue tornando agresivo el tema del dengue, sí, entonces la gente ha tomado un mayor nivel de conciencia. Sí. La gente se fue asustando a medida que fue siendo, sí, más difícil y más grave. Sí, sí. Entonces ahí la gente comenzó con los mosquiteros, a dar vueltas sus baldes, sus latonas, sí, ¿me explico? Sí, sí. Entonces a medida que... El ser humano sabes cómo es. Solamente nosotros creemos que nunca nos va a pasar nada, solamente cuando nos pasa tomamos conciencia, ¿no? Así mismo. El tema de las cubiertas, que yo quiero que la gente mire, por las calles tiran irresponsablemente ahora. Están tiradas por las calles. Es decir, la gente se sacan, los bomberos se sacan de encima, largan y los niños juegan y llevan y están por todos lados. ¿Existe un tratamiento antiviral específico para este 2012? No, no tenemos novedades. Ni vacunas, ni nada. 20 años, 20 vacunas probando por todos lados. El próximo año sale, nada sale. Antivirales tampoco no tenemos. En gripe, los Celtamivir vino a agregarse a otro tratamiento anterior y por lo menos tenemos 2 y nos quedamos más ya con esto. Pero en dengue nada, en Chagas nada. No hay vacunas, en lepra prácticamente no hay nada. Son enfermedades del tercer mundo, no hay por qué preocuparse tanto. No. Sigue siendo la hidratación, el reposo y la espera para que el nivel de plaquetas suba, ¿no? Y estar expectante que no aparezcan signos de alarma para actuar rápidamente en esos casos y clasificar bien al paciente, evacuarlos, meterlos en terapia si es necesario. Lo importante es que yo te puedo decir ahora, que ahora se puede hablar con más tranquilidad, decir, se necesita terapia. Anteriormente había una instrucción internacional, no nacional, porque yo fui protagonista directa de eso, de que decían,
no hay necesidad de terapia. ¿Cómo que no? Que como médico yo entendía la situación. Un paciente con hipotensión, sangrado, hipovolemia, Claro. ¿cómo no va a necesitar de terapia? Pero se decía porque entonces se iba a gastar. Ahora, Doctor, ¿hay modificaciones en las recomendaciones o medidas para la prevención de la epidemia del dengue? no, siguen siendo las mismas, pero hay que repetirlas. Y en cuanto a eso, no solamente el Ministerio de Salud tiene su compromiso, tiene también el Ministerio de Educación y tienen todas las instituciones, los sindicatos, las iglesias, de Las todas, municipalidades. las municipalidades, Las intendencias. todos, hablando de todos. ¿Por qué? Porque afecta a todos, la responsabilidad es de todos. Entonces, y a partir de ahí, eso es educación. ¿Cuál es? Combatir las malezas, hay que crear las mingas, hay que hacer la cooperación. Pero nosotros tenemos que invertir mucho en educación. Y para eso necesitamos el protagonismo de la sociedad y de los vecinos. Las comisiones vecinales deberían trabajar más en la educación de la gente, de los vecinos, de los adultos mayores y de los niños. Y prepararles un futuro mejor. Porque también vemos no solamente problemas de dengue, sino otros tipos de problemas que se avisoran, que pueden aparecer, que no se están tomando medidas educativas preventivas. Claro que en los textos y en los programas están, pero en la transmisión efectiva no se nota lo que yo le llamo a la vacuna de la mente, que es el conocimiento. Eso crea anticuerpos, que es el conocimiento y la protección del individuo ante ciertas conductas. No fumo, no ando fuerte en la moto, ando con casco, en el auto yo cuido todos los detalles, etcétera, 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 ¿no? Así, esa vacuna no está aprendiendo todavía. Bueno, entonces yo te pido que me cierres el programa en este último minuto y que le vacunes la mente a la audiencia, diciéndole cuáles son las recomendaciones y cuál es el momento oportuno para acudir al centro asistencial o al médico lo más oportunamente posible. Cuando existe una fiebre inexplicada y hay muchos dolores, desde la cabeza hasta los pies, no hay que dejar de pensar primero en dengue, pero hay otras enfermedades similares al dengue, más graves, por lo tanto debe acudir ya inmediatamente. Segundo, la educación del médico va a ser muy importante, entrenamiento de los futuros médicos que van a atender en todos estos centros de salud. Tercero, cuando aparece el primer mosquito en el ambiente, tenemos que saber que en el entorno está existiendo ya un criadero. Es en mi casa, en el vecino no interesa. Empiezo a hacer el examen y empiezo a tomar las medidas preventivas. Ya después va a venir el gobierno, pero nosotros somos responsables de nuestra casa. ¿Por qué tenemos que permitir que vengan a entrar en la intimidad de nuestra casa? Esa es la respuesta que yo daría. Hay que instruir a los nuevos médicos en la prueba del lazo. En todo. Hoy sale el titular de un diario, 153, un tercio de 500 no van a tener especialización residencia. Lamentable, me duele tremendamente que esa juventud se esté perdiendo. Nosotros tenemos que hacer rápidamente un curso de especialización para esa gente. ¿En qué? En dengue, hipertensión, diabetes, etcétera. 5 enfermedades prevalentes del país y después el resto que se encargue Dios. Profesor doctor Adolfo Galeano Jiménez, siempre es un placer recibirte en Medicina del Nuevo Milenio. Gracias, muchas gracias Eduardo. Te esperamos oportunamente. Cuando quieras. Señores, pausa y retornamos enseguidita. La vacuna mental a la que hacía alusión el profesor doctor Adolfo Galeano Jiménez era de tomar conciencia sobre el tema. Entonces, allá por octubre, debieses haber tapiado todas las ventanas con mosquiteros, dar vuelta a todos los jarrones, cuidar de las malezas no solamente en tu casa, sino en el entorno, y ante el menor síntoma de todo un dolor de cuerpo generalizado y fiebre, acudir al servicio de emergencia. Es la única forma, ¿sí? Espero que hayas disfrutado del programa.